Hola, hola, muy buenos días. Estamos acá nuevamente en Cielos Abiertos Radio, la radio en acción. Y estamos comenzando una nueva mañana. Como dice su palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana. Y qué increíble, porque la palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios nos edifica. La palabra de Dios nos exhorta y nos hace conocer cada día más un lenguaje nuevo, una forma nueva de ver las cosas y una forma donde el Señor nos dice que Él tiene misericordia de nosotros cada vez. Como siempre estamos acá, como todos los días estamos acá, dándole gracias a Dios, dándole gloria a Dios. Ayer fue un día, pero de carreras, de cosas raras, diferentes, de bendiciones, de emociones. Y es cuando el Señor nos dice, eres libre. Eres libre de estar. Eres libre de moverte. Eres libre de hacer cosas hermosas. ¿Y de dónde viene esa libertad? ¿Usted en algún momento se ha preguntado de dónde viene la libertad que usted tiene? De moverse, de actuar, de pensar, de accionar conforme a lo que usted cree que sea conveniente. ¿De dónde viene la libertad en la cual usted maneja? Hay una pregunta que para mucha gente que no es cristiana, o para los cristianos también, tienen ahí en el aire. Éramos esclavos del pecado y ahora somos libres. Pero dice que todo pensamiento sea cautivo a la obediencia de Cristo, y hablamos de la voluntad de Dios, que es agradable, perfecta, y hablamos de que no hay nada que se mueva en la vida si no es por la voluntad de Dios, y que todo lo que respira alaba a Jehová. Y comenzamos a hablar esos versículos tan lindos, tan emotivos, tan hermosos. Pero te hago una pregunta: ¿realmente eres libre o dependes que alguien dirija tu vida? Porque decimos que somos libres, que ya no somos esclavos del temor ni del pecado, pero a veces confundimos la libertad con el libertinaje. Y hay una frase que no quiero dañar susceptibilidades, pero con respecto al aborto, sabemos que aquí en Cielos Abiertos estamos en contra del aborto. Pero hay una frase que dicen algunas personas de que ese es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. ¿Por qué no lo pensaste antes de embarazarte? Y dijiste lo mismo: no, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana y no me embarazo. Hay gente que se quita la vida, y mi pregunta es: ¿tienen el derecho de quitarse la vida? ¿Son libres para tomar esa decisión? Tú eres libre para tomar cualquier decisión, siempre y cuando esa decisión esté sujeta a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Esa es la parte. Confundimos libertinaje con libertad. Y hoy queremos hablarle de libertad. Pero antes de todo eso, primero quiero darle la bienvenida al Espíritu Santo, que es el que va a hablar por nosotros, y a mi madre, que es la que siempre nos hace el favor de hacer la oración inicial, y que hoy no es la excepción. Hoy voy a darle el derecho de que ore libremente al Espíritu de Dios. Madre. Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Es un día maravilloso el que estamos comenzando. Gracias a Dios porque somos libres. Gracias a Dios porque tenemos libertad de hablar de ti, Señor. Gracias porque estamos aquí en unión en esta radio y estamos dispuestos a decir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres
el que nos guías, tú eres el que nos da todo. Bendice a todas las personas que en este momento se van a unir a nosotros. Bendice, Señor, a todas esas personas que están dispuestas para oír tu palabra, a esas personas que están esperando de ti, Señor. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso. Este día que vamos a comenzar, todo lo ponemos en tus manos, porque primero es tú y después somos nosotros, Señor. Tú caminas primero que nosotros, entonces nosotros somos los que estamos guiados por ti, no somos nosotros los que nos guiamos. Tú vienes a nosotros primero y después nosotros nos acercamos a ti. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Que el Señor nos bendiga, que nos dé paz, nos dé habilidad, nos dé sabiduría, entendimiento para entender lo que tú nos vas a hablar. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, y como dice mi madre, que para que el Señor nos dé sabiduría para entender lo que tú hoy nos quieres hablar. Hoy vamos a hablar de un tema llamado libertad. ¿Eres realmente libre? Así, póngale al tema. ¿Eres realmente libre? Y cuando usted comparta este mensaje con las personas que nos están escuchando, yo le voy a pedir a usted un gran favor. Que usted le ponga el título del compartir. Y póngale hoy, ¿eres realmente libre? Porque todo el mundo habla de libertad. Mire, pasamos un mes, el mes de septiembre, que es el mes de la libertad. Que es el mes de la libertad. Y ese mes es el que nos gozamos, ¿cierto? Muchas veces nos gozamos porque es el mes de la libertad. Es el mes donde Dios muchas veces nos permite como nación soberana y libre. Así lo decimos, ¿verdad? Nación soberana, libre y soberana. Muchas veces decimos eso. Pero mi pregunta es, ¿realmente eres verdaderamente libre? ¿Vives en una libertad? ¿Estás viviendo en una libertad con Dios? ¿Eres libre porque Dios te hizo libre? ¿Verdad que a veces nos ponemos a pensar eso? ¿Realmente somos libres? ¿O realmente todavía seguimos siendo esclavos? Y vamos a hablar de un tema, y quiero que me acompañes a Gálatas 5:13. Vamos a hablar del tema de la libertad, pero necesitamos, como siempre, y como le damos gracias a Dios por las bases bíblicas, no solamente las usamos para hablar de temas bonitos, sino también para hablar de temas mejor que bonitos. Yo creo que usted estaba esperando que en algún momento dijera que temas feos, ¿verdad? No, pues aquí no hablamos de temas feos. Aquí hablamos de temas que edifican, de temas que exhortan y de temas que consuelan. Que si alguno de ellos usted está pasando, pues ya eso es cosa que Dios lo está formando. Pero los temas a los que la humanidad a veces llama feos, como la muerte, como el desánimo, son temas que edifican al Hijo de Dios. ¿Y por qué le digo que edifican al Hijo de Dios? Porque si tú eres un hijo de Dios, sabes hacia dónde vas. Y la muerte en este mundo es momentánea, mas lo que te espera es la vida eterna. Entonces, edificamos con temas como el día de hoy. Vamos a hablar de la libertad. Y para ti, ¿qué es ser libre? Es una acción de, muchos le llaman como si, o lo asemejan, o le dan un adjetivo como volar. Que ahí entiendes la verdadera libertad cuando
te tiras de un avión en paracaídas o te tiras y estás caída libre, le dicen, ¿cierto? Le dicen a algunos caída libre, porque no sabes hacia dónde vas a caer. Te tiraste de un precipicio, pero no sabes. Y sientes esa libertad, sientes que no hay nada que te ate, no hay nada que te interfiera, no hay nada que te haga sentir menos, solamente la libertad de sentirte con esa paciencia, esa pasividad de ser libre. Que no hay nada que te amarre, no hay nada que te sostenga. Ese adjetivo de libertad lo hemos sentido muchas veces, ¿verdad? Lo hemos sentido muchísimas veces en nuestra vida. Por decirte un ejemplo, cuando hay gente que realmente se da cuenta el valor de la libertad cuando están encerrados, como los que están en la cárcel. Y ellos quisieran salir, como dicen, corriendo, como dicen los chiquillos, ¿verdad? Y no pueden. ¿Cuándo te das cuenta que eres libre? Cuando ya tus cadenas se cayeron, ¿cierto? Pablo y Silas estaban en un cepo, en una posición incómoda, y aún así adoraban a Dios. Y cuando hubo un terremoto, ¿verdad?, que hasta botó las paredes, dice que lo que los ataba, los que los tenía presos, se soltó. Y fueron libres. Pedro, cuando estuvo en la cárcel y que el ángel llegó y lo liberó, y cuando se vio afuera de la cárcel, él se sintió completamente libre. A Saulo, cuando se le cayeron las escamas de los ojos, se sintió libre de una atadura. Cuando el paralítico le dijo al Señor, toma tu lecho y anda, se sintió libre. La mujer adúltera, cuando el Señor le dijo, vete, no peques más, si nadie te condena, yo no te condeno, se sintió libre. Si podemos ver muchas personas, muchos personajes bíblicos, que realmente cuando una atadura se les cayó, el mendigo, cuando el Señor le dijo, ven, que tiró la capa, que era lo que lo mantenía a esclavitud de mendigo, se sintió libre porque dice que recobró la vista y siguió a Jesús. Ese es el punto que nosotros queremos explicarte hoy. La libertad no es hacer lo que nosotros querramos hacer. La libertad es seguir al que la da. La libertad no es, ya el Señor me perdonó mis pecados, mañana soy libre y me voy a volver a llenar el saco. No. La libertad también tiene que ver con apartarse del mal camino y seguir el buen camino. Dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y vamos a leer varios versículos que nos van a definir la libertad que el Señor nos dio cuando Él dejó de ser libre, madre. Fue arrestado, fue pisoteado, fue humillado, fue crucificado. En teoría, físicamente fue muerto, pero resucitó y se volvió libre de la muerte. ¿De qué hoy Dios quiere liberarte? Hay algo que el Señor quiere liberarte hoy: de la angustia, de la depresión, de la ira, de la contienda, del enojo, de la soberbia, del orgullo. Hoy Dios quiere liberarte hoy, y hoy por eso vamos a hablar de la libertad, de esa libertad que Dios quiere para sus hijos. Y dice la palabra que para los hijos de Dios todo
ayuda para bien, ¿cierto? Entonces, comencemos con el principio, como dicen. Para que seas libre, tienes que estar atado a algo. ¿Qué te ata hoy? ¿De qué eres esclavo o esclava? ¿Del dolor? ¿De la ira? ¿Del orgullo? ¿De la falta de humildad? ¿De la soberbia? ¿Del pecado? ¿De un pecado que te ata hoy? ¿Que no te ha dejado o que tú no lo has dejado a ese pecado? ¿No eres realmente libre? Dices con tu boca que eres libre y que puedes hacer lo que te da la gana, pero realmente hay algo que te domina, hay algo que no te deja ser feliz. Eso también es falta de libertad, no ser feliz. Porque tú has visto las aves, usted ha visto las aves, madre, cuando vuelan, levantan el vuelo y son libres. Dígame la verdad, ¿realmente es libre una ave encerrada en cautiverio? ¿Se siente feliz? ¿Puede volar por donde ella quiera, comer lo que ella quiera? Exacto. Y hoy vamos a leer varios versículos. Leamos primero Gálatas 5:13, porque el tiempo se nos va y no damos la explicación. Ok, Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ok, dice, fuisteis llamados a libertad. Voy a poner un ejemplo, madre, y en esto vamos a hacer algún comentario. Usted ha estado conmigo, ha ido a visitar cárceles. Usted ha visto la opresión, el aislamiento que algunos viven. Y usted ha visto la cantidad de gente que vive en un solo cubículo. Es increíble. Y hay gente que lleva años de estar ahí. Hay gente que dice que entró a la cárcel a los 20 años y llevan 50, 60. ¿Verdad? Y usted sabe que en ese momento la persona que lleva 50, 60 años en la cárcel, se levante el oficial de seguridad, le diga en una esquina: fulano, ven, porque hoy sales de aquí. Usted sabe cómo se siente. Hay sentimientos encontrados en esa persona. Número uno, gloria a Dios, ya soy libre, porque muchos conocieron a Dios en la cárcel. Pero también la pregunta es: ¿y qué voy a ir a hacer afuera? ¿Qué voy a ir a hacer afuera? Porque viene un encontronazo. Toda mi vida la he vivido en una cárcel. Y ahora que voy a ser libre, ¿qué voy a hacer? Usted sabe que mucha gente que ha vivido en el pecado mucho tiempo, cuando son liberados de ese pecado, no saben cómo vivir sin él. Así es, pastor. Cuando el Señor nos libera de esas cadenas, de esas ataduras, de todo eso, nos sentimos libres, como esas aves que vuelan con libertad. Pero no andemos largo. Esta pandemia nos ha tenido a muchas personas encerradas en las casas por ellas mismas, porque no quieren ser libres, porque no se quieren liberar, porque no quieren tener libertad. Están encadenadas, están atadas a una enfermedad, están atadas a un dolor, a un sufrimiento, a una pérdida, a muchas cosas, pastor. No solo de que estamos en una cárcel, no. Es que nosotros mismos nos atamos a muchas cadenas, a muchas cosas que no tenemos que tener en nuestro corazón, a pérdidas, a dolores, a sufrimientos,
a amarguras, tal vez estamos encadenados a una persona, encadenados a lo que tenemos, a lo que no queremos dejar, que si nos vamos a morir y vamos a dejar las cosas o alguna cosa, algo nos ata, pero nosotros la libertad tenemos que tenerla. ¿Por qué? Porque Dios fue libre, Dios nos dio esa libertad y tenemos que nosotros mismos comprender que tenemos que quitarnos esas cadenas en el nombre de Jesús, desatar todo lo que está atado a nosotros para ser libres, para tener libertad, para poder caminar, ver la libertad, ir a practicar el evangelio, a dar el evangelio a los demás, a los que necesitan, a visitar a los enfermos, a visitar a los que están en las cárceles, a dar palabra, a tantas cosas, porque a veces estamos atados y no caminamos. Nos vemos nosotros mismos encerrados, atados a cadenas, a esas ataduras que tenemos que en el nombre de Jesús quitarlos nosotros mismos. Exacto. Y eso es lo que tenemos que hacer. De verdad, tenemos que aprender a soltar las cadenas que nos atan, a soltar las cadenas que nos oprimen. A soltarnos de esas cadenas, de esa opresión. Por eso puse el ejemplo del que está en la cárcel. Porque vienen con sentimientos encontrados. A usted y a mí en algún momento nos vinieron esos sentimientos encontrados. Llega un momento que nos ponemos a pensar, ¿realmente ya soy libre? O sea, póngase a pensar como el señor que está en la cárcel, que tiene 50 años y escucha la palabra libertad. Mañana te vas, hoy te vas. Es una emoción. Muchas veces la gente toma la libertad por emoción, pero no sabe la responsabilidad de ser libres. A este hombre de la cárcel no solamente le dan la libertad, sino le dan una oportunidad de demostrar a la sociedad que puede integrarse. Póngase a pensar, no solo es la parte de soy libre, sino también es la parte de la oportunidad que le están dando de comenzar una nueva vida. Sí, usted me va a decir, a los 50, 60 años, sí, una nueva vida. Y es la libertad, pero también es la oportunidad y una responsabilidad de vivir una vida diferente. Así nos hizo Dios, así nos hizo Jesús cuando entregó su vida. Nos dio la oportunidad, nos dio la palabra libertad. Dice que a libertad fuimos llamados. Pero también nos da la oportunidad de vivir una nueva vida en Cristo. Y nos da la responsabilidad, óigame bien, a la hora de ser llamados, no es que sos libre para hacer lo que tú quieras. Entonces me vas a decir, pastor, entonces realmente no soy libre. Siempre sigo atado a esclavitud. No. Una cosa es estar atado al pecado, a lo que te lleva a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y otra cosa es estar a la voluntad de Dios para vivir una vida eterna. Si a mí me dicen que parado en una esquina, ese día a tal hora va a venir el Señor por mí, pero yo tengo que estar parado en la esquina, pues yo me voy y me paro en la esquina y me quedo hasta que el Señor venga por mí, ¿cierto? Es obediencia, que es parte de la libertad. Tú decides y eres libre de ser obediente. Tú decides la libertad. Y esa parte es la que nosotros a veces no entendemos. Nos pasa lo de este señor en la cárcel que di el ejemplo. 50 años de estar en la cárcel y le dicen,
Mañana sales, hoy sales de aquí, eres libre. Y viene la emoción. ¿Cuánta gente los libertaron del pecado? El Señor los libertó del pecado y viven por emoción. Pero se enfrentan a una realidad, como este señor. Pero si yo toda mi vida he vivido encerrado, he vivido en una cárcel, ¿qué voy a hacer afuera? Ya ellos están acostumbrados a no salir de ahí, porque ya para ellos es la vida. Así están, pero cuando ven la libertad ellos brincan, saltan, dan gracias a Dios. Bueno, cambia el modo de ser, pero también nosotros con la libertad, a veces damos libertad, tenemos libertad, pero la cogemos para otras cosas, para hacer lo que no es. La libertad no es para eso. A veces le damos libertad a los hijos, ponemos nuestros hijos en libertad y esa libertad la cogen para hacer en la calle lo que quieren. Mientras están en la casa hacen lo que los padres es obediencia, pero cuando ya están en la calle ya no son hijos de nosotros. Entonces, ¿eso es libertad o libertinaje? Libertinaje, eso es libertinaje. Ya hacen lo que quieren, ya no respetan, ya no hacen lo que Dios quiere que haga, porque uno los educa para que ellos tengan libertad, para que el día de mañana sean libres, puedan servirle a Dios, servirle al prójimo, servir para todo, pero ellos a veces cambian el modo de ser. Y no solo eso, también nosotros cuando vamos a una iglesia y nos toman en cuenta, tenemos libertad de hablar, tenemos libertad de expresarnos, tenemos libertad de hacer lo que podemos hacer, ayudar, porque a veces estamos atados, a veces no tenemos libertad. Ahora, eso me da a entender como el ejemplo. No nos salgamos del ejemplo de este hombre que estaba en la cárcel. No nos salgamos de ahí. Porque muchas veces la gente se acostumbró a vivir en un lugar. Se acostumbró a vivir en una cárcel. Y estoy hablando en una cárcel espiritual. Se acostumbró a vivir en el pecado. Y no tienen vida después de eso. Para ellos. Les dice el Señor, hoy eres libre. Y la primera pregunta que yo he escuchado de muchas personas cuando el Señor los liberta de un problema, de una angustia, de una necesidad, de un estilo de vida, de un pecado, me dicen, pastor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cuál es el paso a seguir? Ahorita vamos a entrar en ese tema. Quiero que me ayuden también a buscar Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Vea qué importante lo que el Señor nos dice, porque tú me vas a decir, ¿quién tiene la potestad de hacerme libre? El oficial de seguridad, en el ejemplo que te di, que te dice, Pedrito, los palotes, no sé quién sea, hoy sales de aquí, eres libre. ¿Él tuvo la autoridad de tomar esa decisión? ¿O fue alguien de mayor jerarquía que te mandó a ser libre? En el ejemplo que estamos hablando, ¿quién te mandó a ser libre? Porque el oficial de seguridad no tiene esa autoridad. Él es mandado para hacer lo que se le dicta. Ahora, ¿quién tiene la autoridad con respecto a la parte judicial para poder hacer libre a un preso? La justicia, ¿cierto? Hay un juez que determina eso. Hay un indulto que lo hace por medio de la presidencia. O sea, el mismo presidente puede hacer un indulto y dejar libre a alguien. Todavía más rango todavía que el juez. Pero hay alguien más arriba que el presidente, que llámelo como tú lo quieras llamar, que hizo un indulto, una carta, y te hizo libre. Y se llama Jesucristo. Ese es el que hoy te llama y te dice, a libertad te he llamado, no a esclavitud. Y quiero que vayamos a Gálatas 5.1, porque Gálatas 5.1 dice, estad pues
firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién te hizo libre? Cristo, el de mayor autoridad, el que es nombre sobre todo nombre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oiga lo que dice, y no estéis otra vez sujetos, porque si el Señor te hizo libre fue de un yugo de esclavitud. Dice que la unción pudre los yugos. No solamente te hizo libre, sino te dio unción. No solamente te llamó como este ejemplo del Señor de la cárcel para libertad, sino te dio un propósito para ser libre después de ahí. No solo te llamó a ser libre, sino te dio un llamado para que funjas el propósito después de ahí. Te dio una nueva vida. Dice que la vieja vida es pasada. He aquí que todas son hechas nuevas, hecho nuevo. Ya lo viejo pasó. Ya el tiempo de esclavitud pasó para ti. Ya el tiempo del dolor pasó para ti. Ya el tiempo de no sentir pasó para ti. Ahora eres libre por Cristo. Eres libre por el que da la libertad. Eres libre por el que realmente dijo, voy a hacerlo libre. Pero te dio un llamado, porque dice que a libertad fuimos llamados. Dice que fuimos llamados a darle las buenas nuevas de libertad al cautivo. Y hoy acá en Cielos Abiertos te estamos dando las buenas nuevas de que eres libre en Cristo y que eres una nueva criatura. Este ejemplo de este señor que estaba en la cárcel dijo, ¿y a qué salgo? Si ya toda mi vida fue hecha en la cárcel, en una prisión. Tal vez tú en algún momento digas, ¿a qué salgo? Si toda mi vida fue en prostitución, en alcoholismo, en adulterio, en fornicación, en drogas. Yo te quiero decir hoy las buenas nuevas de libertad. Que Dios te llamó a ser una nueva criatura y a vivir una nueva vida en Cristo. Y que todo lo que tú viviste anteriormente queda en el pasado. Dios no te condenó. Dios no te condena hoy y Dios no te condenará. Porque Él te llamó a libertad. A esa libertad que tal vez él entró con muchos problemas a esa cárcel, pero conoció a Dios ahí. Ahí lo sintió el amor de Dios y sintió porque a veces ellos no quieren salir. Están presos, sí, pero no quieren salir porque ahí fue donde sintió el amor de Dios. Ahí donde Dios lo tocó a él y lo hizo libre de las cadenas que él tenía en su corazón, libre de ataduras que él tenía, aunque tenga cadenas en los pies, pero no importa, porque él sabe de Cristo. Él habla la palabra de Cristo ahí en la cárcel, les habla a los que están ahí, él habla de Dios. Él se siente libre porque puede hablar, puede llegarles con la palabra a los que están ahí encerrados en esa cárcel. Esa libertad es lo que él siente, lo que no quiere perder, lo que quiere llevarlo con él, tenerlo en él. ¿Por qué? Porque ya se siente ahí, que ahí fue donde encontró a Cristo. Y hablemos de Pablo y Silas. Dice que estaban ellos encarcelados. Dice que los pusieron en una cárcel de alta seguridad y aún así los amarraron a un cepo, ¿no? En una posición muy incómoda. Pies y manos fueron atados. Pies y manos fueron atados. O sea, ponte a pensar en la posición en la cual amarraron a Pablo y a Silas. Y dice la palabra que hubo un gran terremoto y que cayeron
lo que los ataba. Ya no habían paredes, ya no habían cadenas. Y te hago una pregunta. Todos los demás presos salieron corriendo. Pero Pablo y Silas sabían cuál era la verdadera libertad. Y ellos no corrieron. Ellos dijeron, ¿para qué voy a salir corriendo si ya yo soy libre? Si antes de que se me cayeran las cadenas y se cayeran las paredes de este lugar, ya yo era libre. Entonces, ¿por qué voy a correr a la libertad si vivo en libertad? Hoy te queremos decir que a donde quiera que tú estés, donde quiera que estés pasando, eres libre porque fuiste llamado a libertad. Eres libre porque el Señor dio su vida por ti para liberarte de toda la opresión del pecado. Dice que Él se llevó en la cruz del Calvario todos los pecados del mundo. Ya te hicieron libre. ¿Por qué sigues viviendo en esclavitud? ¿Por qué sigues viviendo como esos presos que ya no saben para dónde agarrar? Hay presos, madre, que salen y cometen un error para que los vuelvan a meter, porque no saben vivir en libertad. Siguen viviendo en esclavitud. Y hoy te quiero decir a ti, deja de vivir en esclavitud. Deja de vivir en esclavitud y vive en libertad. Pablo y Silas no tuvieron que salir corriendo. Ya ellos eran libres. Ya ellos eran libres. Ya Dios había pagado el precio por ellos. Jesucristo pagó el precio de tu libertad. Quiero que vayamos a 2 de Corintios 3:17. ¿Sabes cómo el Señor te recuerda cada día de que eres libre? Por medio del Espíritu Santo. Él es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? Para que tú te declares libre, para que este reo le puedan dar la libertad, tuvo que haber un pecado en él para que estuviera preso, ¿cierto? Comencemos que él estaba preso, porque no puede ser libre de algo que no está preso, ¿cierto? Okay. Entonces, hubo un pecado. Pero también se hizo justicia. Por algo él está preso ahí, ¿cierto? Okay. Y hubo un juicio. Resulta que él hizo el pecado, se hizo justicia, fue apresado y lo llevaron a juicio, y en ese juicio se declaró culpable y lo mandaron a la cárcel. Tenemos que leer el proceso que él vivió para estar encerrado. Quiere decir que él cometió un pecado. Lo llevaron a justicia, se hizo justicia, lo apresaron y le hicieron un juicio para declararlo preso. Ahora, eso es la parte humana. Ahora vámonos a la parte de Cristo, la parte espiritual. Tú cometiste un pecado, pero ¿realmente en ti se hizo justicia? Porque si se hiciera justicia en ti, estarías preso. Quiere decir que el Señor se puso por ti. Entonces no se hizo justicia en ti. Dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa sería la justicia, ¿verdad? Pero el Señor vino y dijo: yo pago el pecado por él. Entonces, si se hubiera hecho justicia en ti,
no estarías viviendo la vida que estás viviendo de libertad. Y no hubo un juicio, sino que el Señor te justificó. Te justificó. ¿Te justificó para qué? Para que fueras libre. ¿Te justificó para qué? Para que fueras redimido. ¿Te justificó para qué? Para que fueras glorificado. ¿Te justificó para qué? Para que fueras exaltado juntamente con Él. Para que vivieras una vida de eternidad. Una vida eterna en Cristo. Porque si realmente se hiciera justicia en ti y en mí, deberíamos de estar muertos. Dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Dice, estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Y cómo estamos ahora? Libres. Libres. Y dice en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Allí hay libertad. Si tú tienes el Espíritu de Dios, eres verdaderamente libre en Cristo. Si tienes el Espíritu, si el Espíritu de Dios aloja en ti, vive en ti, ahí está la libertad de Dios. Pablo y Silas no corrieron en ese momento que se cayeron las paredes y se les soltaron las cadenas, porque ellos eran verdaderamente libres. Mira que eran libres, que aún así, amarrados a un cepo, encadenados a un cepo, ellos adoraban a Dios. La condición en la que tú vives no determina tu libertad. Voy a repetirlo porque para algunos esto fue como una explosión en la mente. La condición en la que tú vives no determina tu libertad. Pero lo voy a poner al revés. Pero tu libertad en Cristo determina tu condición. Como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro, pero cuando oro, todo brilla. Entonces, tu condición no determina tu libertad. Tú puedes estar pasando una condición, pero eres libre. Pablo y Silas pasaron una condición, pero eran libres. ¿Cuánta gente tiene que llegar al tiempo o al momento de esclavitud para conocer o reconocer que antes era libre? Porque muchas veces lo que no cuesta, no se disfruta. Y hay gente que no se ha dado cuenta que son libres y viven en esclavitud espiritual, mental, psicológica, ¿cierto? Pero no física. Y pueden caminar de arriba abajo, para aquí, para allá, agarrar autobuses, aviones, etcétera. Pero no se han dado cuenta que viven esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del tiempo, esclavos de una agenda humana, esclavos de una persona. No se puede mover si esa persona no lo dice. Esclavos de ellos mismos, esclavos de delitos y pecados, esclavos de la carne. Pero no se han dado cuenta que son libres. Esclavos de una enfermedad. Y muchas veces hasta dicen, esta mi enfermedad. Y cuando han sido desatados de esa enfermedad, no se acuerdan que han sido libres. Así es, pastor.
y han sido esclavos de una enfermedad y han sido esclavos de una vida de pecado. Este mendigo, cuando el Señor lo llamó, lo libertó de una esclavitud, de una ceguera. Y este mendigo volvió otra vez a mendigar. ¿Cómo? Tiró la capa y se fue. Tiró la capa y se fue. Y lo siguió. Lo siguió. Cuando tú eres libre de algo que le estás pidiendo a Dios que te libere, ¿lo sigues o eres como esos 9 leprosos que se fueron para otro lado? Porque dice la palabra que solo uno volvió a darle gracias y lo siguió. Yo creo que esto de dar a reconocer que somos libres es un punto de gratitud. Si tú eres libre y reconoces que el Señor te libertó y que Él hizo un milagro en tu vida, realmente vuelves a agradecerle a Él y a seguirlo. Pero es que hay gente que es malagradecida con Dios. Dios te llamó a libertad y tú sigues en esclavitud. Dios te llamó a ser libre y tú todavía te apartas y no lo sigues. Y sigues viviendo en tus delitos y pecados. Y te voy a dar una noticia. Si sigues viviendo la vida pasada, sigues siendo esclavo del pecado. Y no has soltado el pecado. Quiero que vayas conmigo a Juan 8:36. Juan 8:36. Ya casi vamos a terminar, nos faltan 10 minutos y no hemos terminado de desarrollar el tema. Wow. Este tema de libertad se las trae. Este tema de libertad, pues la verdad que trae cola, ¿no? Este tema de libertad es fuerte. Juan 8:36. Quiero que me acompañes en Juan 8:36. Juan 8:36. Definición de libertad. Para ti, ¿qué es libertad? ¿Vivir como te da la gana? ¿O vivir conforme a la voluntad del que te creó? El que te llamó, del que te justificó. Porque si yo vivo conforme a la voluntad del que me creó, voy a vivir en libertad. Porque el que me creó es tan libre que ni la muerte lo pudo detener. Él le dijo: ¿dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Y él realmente fue libre, es libre y será libre. ¿Quién te libertó a ti? ¿Por quién eres libre? Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No dice que si el hombre te libertó, no dice que si el juez te libertó, no dice una libertad carnal, dice una libertad espiritual. Dice, si el Hijo te libertó, seréis verdaderamente libres. Esa libertad nos dio Cristo a todos nosotros. Por eso tenemos que ser libres, como Él nos dijo, libres, desatarnos de tantas ataduras que nos tienen amarrados. Esas ataduras que no son de nosotros. Muchas personas están atadas, están en una cárcel atadas, porque no conocen a Dios. Porque cuando vamos nosotros, lo sentimos a ellos. Cuando vamos a las cárceles, sentimos ese dolor, esa angustia que cada uno tiene. Y ellos no pueden
ser libres para contar lo que está pasando. Y piden, hagan oración por todos nosotros que estamos atados aquí. Estamos sin libertad. La libertad nosotros la buscamos. La libertad con Dios es todo poder. Él siempre nos da la libertad para que la disfrutemos. Y tenemos que pedir por esos hermanos que están en una cárcel atados a esas cadenas. Y no solo en las cárceles, en nuestro corazón que lo tenemos atado, en nuestros pies que sentimos esas cadenas, en las manos, en nuestra alma tenemos esas ataduras que no nos dejan ser libres. Pero le pedimos al Señor que Él nos libere para nosotros disfrutar la libertad. Bueno, queremos definir libertad. Libertad es la acción, no de hacer lo que te da la gana, sino que hacer la voluntad de quien te creó. Y si el Señor te creó con un propósito, y si tú cumples el propósito de Dios en tu vida, es porque el Espíritu de Dios vive en ti. Y si tú cumples ese propósito, es porque el Espíritu de Dios está en ti, y dice que cuando el Espíritu está en ti y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y si tú estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, o estás como este señor que 50 años de una cárcel y le dicen, hoy sales de acá, y lo primero que él pregunta es, ¿dónde está mi vida? Porque toda mi vida ha sido en la cárcel. Hay gente que toda su vida ha estado viviendo en pecado. Toda su vida ha estado debajo del pie del enemigo. Y cuando Dios le dice, eres libre, hay personas que le entran sentimientos encontrados y dicen, wow, soy libre. Pero, ¿para qué? Si toda mi vida ha sido encarcelado. Si no has tenido otra vida o no conoces otra vida que no sea la de vivir preso. Hoy queremos orar por ti y hoy queremos orar por todas aquellas personas que se encuentran en una cárcel tanto física como espiritual, hasta psicológica. Hay cárceles mentales. Hay gente que aunque viva libre, sea libre, no se siente libre. Viven encerrados, viven rodeados de pastillas, viven rodeados de doctores. Todo el tiempo tienen que ir, que porque le duele el dedo gordo, que porque le duele el pie, que porque le duele el pelo. Tienen que ir para que alguien le determine que son libres de una enfermedad, libres del pecado. Pastor, es que quiero que ore por mí y mañana. Pastor, es que quiero que ore por mí y paso mañana. Pastor, es que porque necesitan que alguien les diga que son libres, porque no se sienten libres. Hoy queremos orar para que te pase lo de Pablo y Silas, que a pesar de que ellos estaban en un cepo con cadenas, ellos no salieron corriendo en el momento que los muros se derrumbaron, porque ellos ya sabían que eran libres. Ya tú tienes que saber, si tienes el Espíritu de Dios, la situación, y te lo repito nuevamente, la situación no domina tu libertad. Tu libertad domina a la circunstancia en la que estás viviendo. Puedes estar viviendo un momento de opresión, pero eres libre, porque sabes que Dios te va a ayudar, porque tienes el Espíritu de Dios. Puedes estar viviendo un momento de angustia, pero tienes que saber que eres libre. Puedes estar viviendo un momento de necesidad, pero eres libre, porque ¿en quién tienes puesta tu confianza? ¿En quién crees? El problema no es que seas libre y no vivas un momento difícil, porque dice la palabra que vamos a ser probados en muchas circunstancias, pero principalmente en la fe. Estas leves tribulaciones momentáneas, lo dice la palabra, no quiere decir que te van a exonerar. Ya Dios te hizo libre y vas a vivir una vida de libertad. Como le dije comenzando, en Cielos Abiertos Radio estamos en contra del aborto.
Porque si tú realmente ahora puedes tomar la decisión de tu cuerpo, y hay muchos que dicen, es que el cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Sí, ¿por qué no lo pensaste antes de formar una vida en ti? Ahí sí hubieras dicho, mi cuerpo es mío, no me voy a acostar contigo. O mi cuerpo es mío y voy a cuidar que no quede embarazada. Eso no lo dijiste. Ahora sí, cuando ya tienes a una vida que depende de ti, ahora sí, mi cuerpo es mío y hago lo que me da la gana. No es libertinaje. Hay gente que sale de una cárcel física, pero no ha salido de una cárcel espiritual. Y vuelven a cometer hasta errores peores porque no tienen otra vida que no sea ahí adentro. Ya salen y la esposa ya está con otro, ya sus hijos no lo reconocen, ya no tiene trabajo. Y dicen, ¿y qué hago aquí afuera? Y vuelven adentro. Lo dijimos al principio. Muchas veces la gente tiene que entender que ser libre es una nueva oportunidad. Le estamos dando buenas nuevas, que es el evangelio, es la buena nueva de que son libres y que tienen una nueva vida, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si hoy hay algo que te ata, hay algo que te oprime, hay algo que te tiene encadenado, yo no voy a orar para que eso te deje, voy a orar para que tú seas libre mediante lo que estás pasando. Para que por medio de lo que tú tienes o lo que estás viviendo, encuentres la verdadera libertad. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y muchas veces los que están en la cárcel se dan cuenta que quieren ser libres porque están encerrados. Los que están en un hospital se dan cuenta que quieren la sanidad porque no la tienen, ¿cierto? Y a veces tenemos que darnos cuenta de que somos libres. Y a veces lo que utiliza el Señor es una angustia, es un dolor para que tú te liberes. Mire, no hay persona más libre que la persona que sabe que en un mes va a morir y dice, ya que tengo que perder. Y comienzan a vivir la verdadera libertad, ¿cierto? Quiero hacer algo que nunca he hecho, quiero ir a donde nunca he ido, quiero tratar a la gente como nunca le he tratado, y comienzan a vivir la verdadera libertad. Hace falta que nos digan que en este mes que viene vamos a desfallecer para que podamos vivir la verdadera libertad en Cristo. Hoy vamos a orar. Hoy quiero que mi madre nos acompañe en una oración para que si tú no eres libre o no te sientes libre, hoy llegue la libertad a ti. Llegue el Espíritu de Dios, que a donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y que te inunde de paz, de gozo, de amor, que son adjetivos a la libertad. Porque cuando eres libre, tienes gozo en tu vida. Pase lo que pase en tu vida, tú eres libre y no hay nada que te ate. No hay nada que te ate a tener malos pensamientos. No hay nada que te ate a estar en un lugar que tal vez no te sientes cómodo. No hay nada que te ate. Pero yo quiero que hoy seas libre y que recibas al Señor como tu Señor y Salvador, y que dice que Él, que nos llamó a libertad, que nos deje vivir en una libertad plena en Él. Madre. Señor, libéranos de tantas ataduras que tenemos en nuestra vida. Libéranos, Señor, de esas cadenas que tenemos atadas a nuestro corazón, porque tú nos diste la libertad para ser libres, para disfrutar todo lo que nos has dado. Nos has dado un mundo lleno de alegría, lleno de tristeza. La tristeza la quitamos de nuestro corazón. El dolor, Señor, quita ese dolor que tienen muchas personas, esas ataduras que tienen en su alma. Muchos han salido de los hospitales ya sanos, pero no se acuerdan de Dios. No se acuerdan de que Dios ya los liberó de esas cadenas que estaban atados, de esas personas que están en los hospitales, en las cárceles, Señor, que ya son libres,
pero no quieren salir porque se sienten atados a otra cosa que no van a disfrutar. Señor, libera a esas mujeres que están abortando, Señor, que abortan a esos niños que no tienen que ver en este mundo con lo que está pasando. Señor, libera, Señor, a todos esos hombres que están atados a muchas cadenas que tienen en sus pies, en sus manos, en su corazón. Señor, libera todas esas familias que están enfermas para que ellos sean libres, para que esa enfermedad se aleje de ellos. Señor, te pedimos en este momento por todas las personas que en este momento necesitan de ti, que están impulsadas, amarradas, atadas a muchas enfermedades que dicen que las tienen y no tienen nada, Señor. Libera a esas mujeres que están dejando esos matrimonios solos, dejando esas debilidades que tienen en su corazón. Libéralas, Señor. Libéralas de esas ataduras tan gruesas, tan criminales que tienen en su pensamiento, en su alma. Señor, libera a nuestros hijos, a nuestra familia, para que ellos sean libres, para que ellos te alaben y te bendigan y te glorifiquen como nosotros te glorificamos. Libera, Señor, a todos esos pastores, a esos pastores que están enfermos en este momento, que tienen esas ataduras de la enfermedad, para que ellos se pongan alertas, se pongan firmes para alabarte y bendecirte, Señor. Libera a esos hermanos nuestros, Señor, que no creen en ti, para que ellos sean libres también, porque las ataduras no pueden hablar de ti, Señor. El diablo los tiene atados, los tiene encadenados, los tiene como están en una cárcel, Señor. Libera a esos jóvenes que andan en las calles, que andan creyendo en ti, pero a medias, Señor. Haz que conozcan de ti, se liberen de esas cadenas que están amarrados, para que tengan ellos libertad. De esas mujeres, Señor, esas mujeres que no son libres en los matrimonios, esos hombres que están encadenados a una cosa que no aman, Señor, libéralos para que ellos tengan libertad. Libera a este país, Señor, a este país de México, libéralo de tantas ataduras que en este mes de octubre, Señor, andamos haciendo. Libera a Costa Rica, Señor. Libera a todos mis hijos allá en Costa Rica para que ellos te alaben y te glorifiquen, Señor. Libera a ese país de Costa Rica, Señor. A ese presidente, a esos gobernantes, a esas personas que necesitan de ti mucho. Libera, Señor, este pueblo donde estamos viviendo, a este caserío, Señor, porque hay muchos que te alaban con tu boca, pero no con el corazón. Señor, libéranos de tantas cadenas, de tanta amargura, de tanto sufrimiento. Libera a esas mujeres que están atadas a un hombre que no quieren, Señor. Libéralos, Señor. Libera a esos hombres que están atados a muchas mujeres que no creen en ti. Libera, Señor, a esos niños inocentes que tienen que pagar cosas que no son, a esas enfermedades que los atan. Libera, Señor, todo lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra alma para que seamos libres, Señor, para que hablemos, andemos en libertad. Esa libertad que tú nos has dado, a esa libertad, a esa felicidad que tú quieres que tengamos cada día en nuestras casas. Disfrutemos lo que nos da el Señor, que seamos libres y comamos tranquilamente, en paz, así sea un pedazo de pan, pero que estemos libres, Señor. Libera, Señor, todo lo que está atado, todo lo que está encadenado, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos está dando. Gracias, Señor, porque hemos disfrutado. Amén. Amén.
Yo quiero que tú me acompañes a una pequeña oración. Si estás ahí, si has escuchado este mensaje, si te ha llamado la atención la oración de mi madre, yo quiero que tú selles una decisión con el Espíritu Santo, porque dice que cuando llega el Espíritu Santo, eres verdaderamente libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para tener esa libertad completa, integral en Cristo, debes entregarte a Él. Al igual como tú quieres la libertad, tienes que ser entregado. Y quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, te pido que tú llenes mi vida de esa libertad integral, de esa libertad que salió de ti desde el momento que estuviste en la cruz del Calvario y que fuiste libre de la opresión. Señor, te pido que tomes todos mis pecados, Señor, y me hagas libre de cada uno de ellos. Señor, que tomes mis pecados y, como dice la palabra, que los mandes al fondo del mar. Y que si tú no te acuerdas de ellos, ¿quién soy yo para acordarme? Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te recibo como mi Señor y Salvador, como mi libertador, como mi dador de vida, Padre. Que las circunstancias no van a dominar mi libertad, sino que mi libertad van a dominar las circunstancias. Y que vivas en mí y que puedas darme, Señor, un propósito por el cual me haces libre. Y que pueda dar libertad a los que están alrededor mío. Que pueda dar libertad, las buenas nuevas, Señor, al igual como hoy las estás dando a mi vida. Que pueda ser un mensajero tuyo y que pueda ir por el mundo entero libertando al cautivo. A eso viniste tú, Señor, a este mundo. No viniste a condenar al mundo, sino viniste a que el mundo fuera salvo, fuera libre. Y gracias, Señor, por mi libertad y la libertad de aquellos que escuchan este mensaje. Te damos gracias, Padre, porque sé que el Espíritu Santo está sellando cada decisión de cada oyente. Y que a donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hoy te decimos que vivas en libertad en Cristo. Y que lo que antes te ataba, hoy es roto por el poder y la unción que pudre todo yugo de opresión en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues se nos va el tiempo. Hoy nos extendimos un poquito porque el tema de libertad pues se las trae, como decimos nosotros. Queremos pues dar dos anuncios importantes antes de irnos. Uno, recuerda que el próximo 30 de octubre a partir de las 6 de la tarde tenemos una vigilia, la quinta vigilia, que por cierto se llama Sin Condenación. Si yo no te condeno, ¿quién te condena? Dice el Señor. Si Él no te condena, ¿quién te condena? No hay nadie que te condene. Si el Señor te salva, te exonera, te hace justo delante de Él. Recuerden, 30 de octubre vamos a tener una gran sorpresa porque se nos está uniendo personas de Israel, de Brasil, de Honduras, de El Salvador, de aquí de México. Se nos están uniendo 3 pastores de acá de Veracruz, que para mí es un honor de verdad. Y vamos a tener sorpresas en esta vigilia. Yo le invito a que se quede hasta el final porque el mejor vino se sirve al final. De 3 a 6 va a ser lo mejor. Así que no se la pierda. También estamos uniéndonos en una cadena de oración por las naciones con una iglesia allá en Grecia, en Costa Rica, con la pastora Zulay. Y están orando todos los días por una nación. Hoy le toca a la nación de España. Ayer le tocó a la nación de México. Oraron por México. Desde Costa Rica
mandaron una bendición enorme a la nación de México. Y hoy le toca a España. Mañana 17 le toca a Nicaragua. Saludos a nuestra hermana Doris, ¿verdad? Que está también allá en Costa Rica, orando por las naciones. El 18 de octubre le toca a Israel. El 19 de octubre le toca a Guatemala. El 20 le toca a Cuba. El 21 le toca a Venezuela. El 22 le toca a Perú. El 23 a Argentina. El 24 a República Dominicana. El 25 le toca a Puerto Rico. El 26 a Honduras. El 27 le toca a Brasil. El 28 a Chile. El 29 a Panamá. El 30, que es el día de la vigilia, le toca a la nación de Colombia. El 31 le toca a Guinea Ecuatorial. Tal vez usted me diga, yo no conozco ese país. Bendígalo. Porque hay muchos de allá que no conocen a México y los bendice. El 1 de noviembre le toca a Ecuador. Y el 2 de noviembre le toca a Canadá. Han venido orando por varias naciones. Esto ha sido un llamado de Dios, el clamor por las naciones, el unir naciones. Y esta emisora no se queda atrás. Esta emisora nació para unir naciones. Esta emisora nació para que este Ministerio Internacional Cielos Abiertos Radio llegue a cada rincón del planeta con la palabra de las buenas nuevas. Y seguiremos extendiéndonos, porque el Señor va abriendo puertas. Y no solamente nos vamos a quedar con un mensaje, sino que escucharemos testimonios de personas que han sido libres en el nombre de Jesús por escuchar el mensaje, las buenas nuevas. Así que les agradecemos, que el Señor los bendiga, los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tenga sobre ustedes la misericordia. Que el Señor guarde su alma, su vida, y recuerde que usted es libre en Cristo. Es libre en Cristo. Y que de ahora en adelante Dios tiene el control de su vida. Dice que el único que da la libertad es el Hijo de Dios. Así que le agradecemos por escucharnos en esta mañana. Nos escucharemos el próximo lunes. Ya hoy es miércoles. A mañana recuerden que tenemos a la psicóloga en casa, la licenciada Jovita Lozano, dando un mensaje en la segunda parte de cómo resistir a una pérdida, ¿verdad? De cómo 5 pasos para poder mantenerse en el duelo, ¿verdad? Díganos usted que está aquí la licenciada con nosotros. Hola, muy buenos días. Bueno, para recordarles que mañana tenemos la continuación del tema del duelo, ¿sí? Y son 5 pasos para superar el duelo, para superar una pérdida. Y tenemos algo muy importante, que es cómo manejar el duelo en los niños, que es algo muy diferente a cómo lo manejamos los adultos. Y a veces el niño se queda con tantas dudas y con tantas preguntas porque a veces les damos una respuesta ilógica. Los niños tienen un pensamiento mágico en su etapa infante, pero también tienen un pensamiento lógico, ¿sí? Y ellos se quedan pensando qué pasará cuando sepultas a una persona en cuerpo en una tumba, ¿sí? Para ellos, para ti, tú sabes bien lo que ya pasó, pero ellos se preguntan, ¿y ahí se va a quedar papá? ¿Y ahí se va a quedar el abuelo? ¿Y no va a tener frío? ¿Y no va a tener hambre? ¿Y está oscuro ahí adentro? O sea, es un cuestionamiento totalmente diferente, un punto de vista diferente. Yo te invito a que escuches mañana, que nos sintonices, para que puedas tener palabras que puedan confortar y que puedan dar esperanza cuando ha habido una pérdida. Me dio gusto saludarles, tengan un excelente día, que Dios los bendiga y recuerden que nunca estamos solos. Dios siempre está con los que le buscan y con los que creen en Él.
pero para que creamos en Él es necesario conocerle. Y si tú aún no le conoces, nosotros te lo vamos a presentar, ¿ok? Amén, amén. Amén. Bueno, fue una sorpresa tener aquí la licenciada a esta hora, porque casi siempre está los sábados. Pero tiene que ver parte con la libertad, con todo lo que estamos hablando. Y qué buen tema para mañana. Recuerda, a las 3 de la tarde, tu psicóloga en casa, aquí en Cielos Abiertos Radio. También recordarles que a las 10 de la mañana comenzamos un tiempo infantil. Y tal vez de este sábado en 8 podemos tener una sorpresa para ti, niño, para ti, niña, que nos escuchas también. Y recuerden, todos los sábados también a las 6 de la tarde, Locura Evangélica con Ibrahim, con Brian y con Emilio. Son jóvenes que dan textos bíblicos como el joven lo entiende. Así que te agradecemos por la sintonía de esta hora y esperamos pues escucharnos más adelante con algo de bendición aquí en Cielos Abiertos Radio, la radio en acción. Cielos Abiertos Radio te invita a esta quinta vigilia sin condenación. Este próximo viernes 30 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Podrás compartir con nosotros desde la plataforma en YouTube de Cielos Abiertos TV, Cielos Abiertos Radio, la radio en acción, por la plataforma de Facebook y por Cielos Abiertos Radio, la radio en acción. Te invitamos este próximo viernes 30 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, por Cielos Abiertos Radio, la radio en acción, nuestra quinta vigilia sin condenación. Ninguno te condenó, ni yo te condeno, yo te condeno, te condeno. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En Cielos Abiertos Radio presentamos a esta hora la revelación de la semana. Esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quieras, oh Señor, librarme, socórreme. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto a mi socorro. Ven y ayúdame, Señor. Señor, libra mi alma y sálvame por tu misericordia, porque el Dios Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Oh Dios,
pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto a mi socorro, ven y ayúdame, Señor. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto a mi socorro, ven y ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ven y ayúdame, Señor. Te necesito más que respirar. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande